Buenas, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que en esta hora van a estar, ¿verdad? Escuchando este video y este audio que vamos a compartir en esta noche, en lo que es nuestro culto acá en la familia. Quisimos grabar esta parte para compartirlo con cada uno de nuestros hermanos. Así que vamos a estar compartiendo en el nombre de Jesús una palabra cuya base bíblica está en el libro de Lucas, su capítulo 2, versos 39 y 40. Y queremos bendecir la vida de cada hermano que podemos alcanzar en esta noche a través de este video y a través de este mensaje que queremos compartir con cada uno de ustedes. Un gozo poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios, ya que tenemos la limitación de no poder estar juntos, estar unidos en el templo, adorando y alabando el nombre del Señor. Así que estamos contentos en que el Señor nos permita estar de pie todavía con gozo y con alegría de poder adorar y bendecir su nombre. Vamos a leer este pasaje en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 2, versos 39 y 40. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Eterno y buen Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento a través de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a través de ella. Tu palabra es vida. Tu palabra es eficaz. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre Celestial, que tu palabra penetre en nuestra mente y nuestro corazón y esté cambiando y transformando, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Úsame, Señor, para dar una palabra que alimente, que edifique a los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. La palabra nos enseña en este pasaje, ¿verdad?, acerca de Jesús siendo todavía un niño. La palabra nos dice, ¿verdad?, que Jesús crecía y menciona tres áreas en las que Jesús crecía. Y son las tres áreas principales en las que todo creyente debe enfatizar su crecimiento. Tres áreas en las que el creyente debe de poner énfasis en lo que es el crecimiento de él en su como edificación espiritual, como edificio espiritual, como creyente en Cristo. Son tres áreas principales en las que nosotros debemos cuidar para lo que es nuestra vida espiritual. La primera área que menciona el libro de Lucas, el pasaje según San Lucas, es el aspecto físico. Dice que Jesús crecía y se fortalecía. Muchos de nosotros en ocasiones descuidamos lo que es el aspecto físico y en ocasiones maltratamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como el mismo apóstol Pablo lo menciona
¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, él lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿no sabes que vuestro cuerpo, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, nos da a entender que nosotros ahora, cuando aceptamos a Jesús, somos morada de Dios a través de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, mora en nuestro ser. Así que somos el verdadero templo ahora de Dios. Antes había una morada física, había un templo hecho de manos de hombre en el cual Dios habitaba. Pero al venir Jesucristo, Dios dijo que no habitaría en templo hechos de manos de hombre, sino que habitaría en el ser humano por su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y Pablo lo menciona como el gran misterio de Dios, el gran misterio de Dios morando en el ser humano. Ese misterio que le fue ocultado a los antiguos, el saber de que Dios podía morar en un hombre. Y a través de su Espíritu Santo, Dios puede morar en el corazón de todos aquellos los creyentes que hemos creído en su nombre. Así que la primera área que nosotros debemos, ¿verdad? O que menciona, en la que Jesús menciona el libro de Lucas, que Jesús como niño que era, estaba creciendo, ¿verdad? En el área, lo que era el área física. Si nosotros podemos notar, cuando Daniel llega a Babilonia, con lo primero que se encuentra es con una forma de alimentación diferente a como él acostumbraba. Por lo tanto, él habla con el jefe de los servidores, de los eunucos, para él poder llevar un régimen alimenticio diferente, con tal de poder cuidar su cuerpo, poder cuidar el templo de Dios. Y Daniel se cuidó en ese aspecto, en el aspecto físico. Jesús crecía y se fortalecía, habla de su aspecto físico. Quizás los niños que me escuchan deben de saber de que también deben cuidar su aspecto físico, ¿verdad? Así como Jesús crecía y se fortalecía en su cuerpo físico, así nosotros también debemos de cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Esa es la primera área que menciona el libro de Lucas, en la que Jesús crecía, el área física. Crecía físicamente y se fortalecía físicamente. Su fuerza física cada día se desarrollaba. Recuerden que Jesús era hijo de un carpintero. Vivió como un niño, quizás no hacía lo que otros hacían, con una naturaleza pecaminosa, aunque practicaba quizás juegos infantiles. La Biblia no detalla cómo fue la infancia de Jesús, pero supongo que compartiría con sus primos algún tiempo juntos, compartía como niño en algunos juegos infantiles, pero la Biblia establece que él nunca pecó. Así que Jesús crecía y se fortalecía físicamente. Es la primera área en la que nosotros debemos tomar en cuenta, ya como nosotros los adultos, tomar en cuenta también nuestro cuerpo físico. Es una área importante, no es la más importante, no es el área más importante en la que nosotros debemos cuidarnos, sino que es la primera que menciona el libro de Lucas hablando acerca de Jesús. La segunda área que menciona, ¿verdad?, es el aspecto mental. Dice que Jesús crecía en sabiduría. El aspecto mental, el aspecto del entendimiento, el aspecto del conocimiento. Cada día, recuerden que Jesús, como hijo de Dios, tenía una relación directa con su Padre. Él mismo decía, todo lo que yo hago, todo lo que digo, no lo digo por mi cuenta, sino yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y hablo las palabras que mi Padre me dice que hable.
Así que Jesús tenía una relación directa con el Padre Celestial. En todo momento mantenía esa relación. Así que cada día el conocimiento de Dios en Jesús crecía porque tenía una relación. Hablaba con su Padre, lo podía conocer cuál era la voluntad del Padre para con él y el propósito por el cual él había sido enviado. Así que cada día había una relación, había un tiempo de coinonía, había un tiempo de intimidad de Jesús. Cada día se fortalecía en su conocimiento del Padre, en el entendimiento y la renovación de lo que era, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, su capítulo 12, verso 2, la renovación del entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Aunque Jesús era 100% humano y 100% Dios, como humano necesitaba ir creciendo en su entendimiento, ir creciendo en lo que era su sabiduría. En el libro de Santiago, su capítulo 1, verso 5, Santiago dice: si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará de manera abundante. Así que la sabiduría proviene de lo alto, la sabiduría proviene de Dios, proviene del Padre de las luces, dice la Biblia, que viene todo don perfecto. Así que Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque se mantenía en una coinonía, en una relación íntima con el Padre. Así que cada día su sabiduría crecía, pues todo lo del Padre, el Espíritu, se lo traía y lo revelaba. Es una relación íntima con Dios que nos ayuda a obtener esa sabiduría. No podemos pedir la sabiduría al Padre si no le conocemos. No podemos pedir sabiduría al Padre si no tenemos una relación con Él. Otra palabra que nos dice la Biblia acerca de la sabiduría es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que esa coinonía, esa relación íntima con el Padre viene a través de ese conocimiento y de esa relación. Él dice en su palabra que Él tiene coinonía, tiene comunión con aquellos que le temen. Tiene relación íntima con aquellos que le temen. Una relación íntima espiritual. Una coinonía, una comunión. Comunión es una relación de intimidad. Eso enseña la palabra. Que Él tiene esa comunión con los que le temen. Y ese temor de Dios es lo que la Biblia dice que es el principio de toda sabiduría. Y si alguien está a falta de esa sabiduría, el apóstol Santiago recomienda que la pidamos al Señor. Jeremías, en el libro de Jeremías, nos habla acerca de ese aspecto del conocimiento, de que debemos enfatizarnos en el conocimiento de Dios. Pero lo primero que tiene que ser renovado es nuestra mente. Dios desea que nosotros cambiemos nuestro pensamiento. Que no pensemos conforme a la carne, dice el apóstol Pablo. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, que en todo lo que es de buen nombre, en todo lo honesto, en todo lo que es justo, que en eso pensemos. Así que la sabiduría tiene que ver con un aspecto del pensamiento. Tiene que ver con cómo nosotros aplicamos el conocimiento divino en nuestro diario vivir. En esto consiste la sabiduría, en la aplicación del conocimiento. ¿Y cómo podemos aplicar algo que no hemos conocido? De ahí el énfasis de obtener el conocimiento por medio de una relación íntima con Dios y el estudio
y escudriñamiento de la palabra divina, de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios nos llevará a un conocimiento pleno de Dios a través de su palabra. El apóstol Pedro dice que tenemos la profecía más segura en la cual debemos estar firmes. Es la palabra de Dios. Y su conocimiento nos lleva a obtener la sabiduría necesaria en el momento en el que necesitemos aplicarla. Aplicar la palabra de Dios en su justa dimensión y en su tiempo preciso, esa es la sabiduría, la práctica del conocimiento y la justicia de Dios. Ese segundo aspecto, el aspecto mental, ¿verdad? Que dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, representa el aspecto mental del pensamiento, el aspecto del conocimiento y de su aplicación. El libro de Proverbios dice que tal es el pensamiento de los hombres, tal es él. Conforme al pensamiento del corazón del hombre, así es el hombre. Conforme al como el ser humano piensa, así va a manifestar y así va a vivir. Por eso el énfasis de la palabra de Dios en la renovación de nuestro entendimiento. En la renovación de nuestro entendimiento. Por eso debemos renovarnos cada día en el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Así que el aspecto del pensamiento, el área mental, tiene que ver con una conexión del espíritu. No podemos crecer en el área del pensamiento, en el área de la sabiduría, sin una conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer en nuestra área espiritual, en el área del pensamiento, en el área mental. El Espíritu Santo nos capacita y nos permite crecer en el conocimiento. Para eso Dios lo envió. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solo, enviaré otro consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús, que es la verdad. Revelarnos a Jesús a través del conocimiento de su palabra y a través de experiencias que podamos tener con su Santo Espíritu. Es la segunda área en la que debemos enfatizar, que nos enseña el libro de Lucas, en la cual Jesús crecía. En el área del mental, el área del pensamiento, crecía en sabiduría cada día a través de una relación íntima con el Padre, a través del conocimiento que el Padre mismo le ministraba cada día en una relación íntima, en una búsqueda a través de la oración, de esa revelación que cada día el Padre le hacía llegar en ese conversatorio que tenía Jesús con el Padre Celestial. De ahí que cada día crecía, cada día se fortalecía en el aspecto mental. La tercera área que nos enseña la palabra que Jesús estaba creciendo, ¿verdad? Cada día enfatiza lo que es el aspecto de la relación con Dios. Dice que crecía en gracia para con Dios. En gracia. Crecía el niño y la gracia de Dios era sobre él. Crecía en el favor de Dios. Él mismo dice en el libro de San Juan, su capítulo
8, San Juan 8:29. Dice, mi Padre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. O sea, para obtener el favor de Dios, para obtener esa gracia de Dios, hay algo que debemos hacer. Se llama obediencia. En ocasiones pasamos por circunstancias, pasamos por conflictos, experimentamos conflictos y pasamos por situaciones difíciles. Y llegamos en un momento a creer que Dios no está con nosotros, que nos dejó, que su favor no nos acompaña. Debo decirte que Dios siempre será fiel a sus promesas. Y su promesa es, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No temas. Si algo está aconteciendo en tu vida en estos momentos, si en un tiempo de aflicción te encuentras, hay un propósito en ello. Recuerda que nuestra fe debe de ser probada. Como es probado el oro en el fuego, así pasaremos por aflicciones. Jesús dijo, no teman, en el mundo van a tener aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Pasaremos quizá por situaciones difíciles, como la pasó José y otros grandes hombres de la Biblia. La Biblia dice que José fue tirado en un pozo, en una cisterna. Luego fue vendido como esclavo. Y allí también, luego de estar como servidor, como esclavo, entonces cae en la cárcel. ¿Y qué dice la palabra? Que Jehová todo el tiempo estuvo con José. El hecho de que pases por un momento difícil o de aflicción en este tiempo no quiere decir que Dios no está contigo. Es el pretexto de Dios para elevarte a un nivel mayor. Eso pasó con José. José, de ser esclavo y de estar en la cárcel, pasa a ser el segundo en Egipto. Segundo jefe después de Faraón. Dios siempre estuvo con José. ¿Por qué? Porque había una relación, había una comunión, había una conexión de José con Dios. Así que el favor de Dios cada día crecía más. Crecía más en José. ¿Por qué? Porque José tenía una relación con el Señor. Tenía comunión con el Padre. Así que José fue exaltado. José fue elevado de rango. José crecía cada día en el favor divino, así como crecía Jesús en gracia de Dios. Crecía en el favor de Dios. ¿Por qué? Él dijo, mi Padre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. La obediencia a la palabra, no se puede lograr viviendo una vida carnal, viviendo una vida como cristiano carnal. Muchas veces nosotros, habiendo iniciado, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas insensatos, ustedes iniciaron el espíritu y van a terminar en la carne. A veces nosotros comenzamos una relación con Dios, conocemos al Señor, aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, iniciamos una vida espiritual, pero luego nos vamos enfriando, nos vamos decayendo en nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos la oración y llegamos en un momento a descuidarnos de tal manera que nos desconectamos de Dios. Y en ocasiones ese descuido trae consecuencias. Y creemos que Dios nos dejó. Creemos que Dios nos abandonó. Pero Dios no es como nosotros. Dios permanece fiel. Él permanece fiel todo el tiempo.
Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él estará ahí siempre, porque Él lo prometió. Lo importante que tienes que entender, Jesús dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién nos separará? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que una de las cosas que tenemos que saber, que la obediencia trae bendición. La obediencia siempre traerá bendición. La obediencia siempre traerá resultados positivos. Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría y en el favor de Dios, en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre buscó agradar al Padre. Una renovación de nuestro entendimiento, una renovación del pensamiento y una relación íntima con Dios nos va a garantizar el cuidado del Padre, nos va a garantizar la cobertura del Padre. Así que el hecho de que en estos días, en estos tiempos, no estemos quizás congregándonos en una iglesia, no podamos estar en coinonía con los hermanos, no podamos estar juntos, pero podemos estar en la presencia de Dios todos los días, orando, clamando, en el estudio de la palabra, y esto nos va a ayudar a crecer en el área del pensamiento y en el área de nuestra relación con Dios para obtener su favor. Busquemos el rostro de Dios, clamemos a Dios. En estos días se ha utilizado mucho una cita bíblica: si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscare mi rostro, entonces yo iré. La humillación delante de nuestro Dios, el recibir ese perdón de Dios, el ir a los pies de Dios, el buscar a Dios en humillación, nos va a garantizar que Él nos escuche, Pues el estar alejado de Él, el descuidar nuestra vida espiritual, puede hacer que Dios voltee su rostro, como dice Isaías 59:2, para no escuchar. Nuestro descuido espiritual muchas veces nos lleva hacia una debilidad, y esa debilidad nos lleva a la práctica del pecado. Por lo tanto, tendrá como resultado esa práctica del pecado una muerte espiritual, una separación de Dios. Debemos de mantenernos en comunión. Debemos de crecer cada día en el entendimiento, crecer cada día en el conocimiento, buscar cada día el rostro de Dios para obtener su favor. Entremos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cada día busquemos el rostro de Dios. Cada día crezcamos en estas tres áreas, cuidando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, creciendo en la renovación de nuestro entendimiento, pidiéndole a Dios cada día sabiduría para poder mejorar nuestro modo de vida y aplicar el conocimiento divino, y así también crecer en nuestra relación con Dios a través de un crecimiento continuo hasta alcanzar, como dice la palabra, ese nivel de Cristo Jesús, que es el modelo
que nos ha sido dado para nosotros seguir y continuar el crecimiento de este edificio que es nuestra vida espiritual, un edificio de fe. Dios nos ayude a que cada día podamos crecer en estas tres áreas. Dios nos ayude y enfaticemos nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la obediencia a Cristo, que es el que nos lleva a la obediencia a la palabra, para que podamos crecer en estas áreas de nuestra vida y nuestra vida espiritual cada día sea fortalecida. Dios les bendiga y quiero orar en este momento por cada uno de ustedes que estarán escuchando estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presento cada uno de mis hermanos que pueden escucharme, Señor, a través de este video. Señor amado, oro para que ellos puedan estar creciendo, Señor, en estas tres áreas. En el conocimiento, en el área física, cuidar su salud, que puedan seguir creciendo en el aspecto mental, el área del entendimiento, la renovación del entendimiento, la sabiduría, que es la buena aplicación del conocimiento. Señor, que todos aquellos que estén falta de sabiduría, dale más sabiduría para poder aplicar tu palabra en el momento preciso. Que puedan seguir creyendo, Señor, y creciendo en una relación firme, en una relación profunda contigo a través de tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora bendigo a cada persona que me escucha. Si está enfermo, declaro la sanidad sobre ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, por la llaga de Cristo, que reciba el milagro. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. El pastor Wilson Arias estuvo contigo en esta noche a través de este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.